0532. La sierra aún estaba fría cuando el UH-60 cortó el aire sobre Buenavista. No era el ruido de costumbre, era un rotor que venía bajito, sostenido, como si buscara algo metido entre los pinos. En la calle principal, las láminas vibraron apenas, lo suficiente para que Rocío apretara la mano de Marifer y cerrara la tiendita sin mirar a nadie. No había disparos, no había persecución, solo ese sonido que aquí significa una cosa. Hoy, la sierra no amaneció sola. En el aguaje, don Leandro giró la perilla de su radio viejo porque empezó a zumbar. Ese zumbido, entrecortado y áspero, siempre llegaba cuando alguien allá arriba, en las brechas, encendía equipos de comunicación que no eran para música ni para noticias. Otra vez claves, murmuró. Fuera de la casa, ni un perro ladraba. Ese tipo de silencio, el que se queda pegado al monte, vale más que cualquier boletín. Arriba, el equipo del Arpón 4 mantenía el UH-60 a altura media, cuidando no romper la rutina del terreno. La orden era simple: observar sin provocar. Desde la cámara FLIR, el operador alcanzó a ver un trazo tenue, huellas nuevas sobre la brecha vieja que conecta Pinolapa con un arroyo seco rumbo a El Bejuco. Eran líneas recientes, aún sin polvo asentado. Movimiento no registrado, dijo el operador por radio. El capitán Rivas inclinó la cabeza, atento, sin contestar. Él sabía que en Aguililla, cuando una brecha despierta antes del sol, algo se está moviendo sin querer ser visto. En Tepalcatepec, el niño Tadeo revisaba su mochila cuando llegó el mensaje del maestro: hoy no suben. Nadie explicó por qué. No hacía falta. Desde cuarto de primaria, los niños de esta zona aprendieron a reconocer el calendario de la sierra. Días de escuela, días de silencio. Tadeo dejó la mochila a un lado. En el fondo esperaba que la tarde estuviera tranquila, para poder jugar fútbol afuera. Pero la sierra llevaba rato diciendo que hoy no. A las 05:40, el UH-60 giró sobre una curva angosta y el sensor marcó un calor irregular bajo un encino viejo. El operador afinó la imagen. Una camioneta oculta con ramas, quieta, como si respirara esperando. No se observaba movimiento humano. Rivas pidió 2 segundos de silencio en radio, como si necesitara escuchar al monte directamente. La vibración fina del helicóptero fue lo único que contestó. En la loma, un perro café empezó a ladrar. 3 ladridos cortos, luego nada. Para los que viven allí, ese patrón no es casual. Ese perro lleva años anunciando lo que las autoridades tardan minutos en ver. Y hoy ladró hacia el sur, donde la brecha se retuerce como víbora entre matorrales. Rocío, dentro de su tiendita, acomodó a Marifer debajo del mostrador. No era miedo pánico, era miedo aprendido. Ese que no se grita, solo se respira lento para no contagiar a los niños. Afuera, 2 gallos cantaron desfasados, como si tampoco supieran qué hacer con el ruido del rotor. A las 05:58, don Leandro escuchó un clic extraño en el radio, como un hilo de voz cortado. Ajustó la antena. Una frase incompleta cruzó el aparato. Vieja de Pinolapa. Y luego silencio. No debió sonar eso, murmuró el viejo. Él conocía los horarios. A las 06:00 en punto, esos grupos allá arriba cambian claves. Si algo se filtra antes o después, generalmente significa que alguien falló, o que alguien quiere fallar. A las 06 Tuauro, con 07 segundos, el centro táctico reportó un paquete de señal interceptado. Duró 4 segundos, suficiente para confirmar que un grupo se movía sin disciplina. No era un hallazgo concluyente, pero para Rivas sí lo era. Él había visto operativos romperse en Tamaulipas por menos que eso. «Marquen vector», ordenó. El UH-60 ajustó rumbo suave, sin bajar altura. El Panther, más atrás, abrió su arco de vigilancia. Desde el aire, la sierra parecía quieta, pero no lo estaba. Los sensores mostraban puntos dispersos de calor que no coincidían con hogares ni animales. En esa misma franja horaria, en una casa de lámina por Buenavista, una mujer mayor apagó su fogón sin razón aparente. Dijo solo: «La loma está rara», y ninguna de sus nietas preguntó más. Cuando la sierra está rara, se guarda silencio. 06:11. El operador del FLIR levantó la voz por primera vez en la mañana. «Capitán, tenemos separación de unidades». Rivas frunció el entrecejo.
¿Confirmado? Afirmativo. 2 vehículos se alejan del punto principal. No coincide con rutas previas. Hubo 3 segundos de nada. El tipo de nada que pesa. Rivas respiró hondo. Miró el mapa y dijo una frase que cambió el día entero. Esto no es dispersión, es señal. El cerco no se anunció, solo cayó. Buenavista lo sintió primero. Un silencio súbito, como si el cerro hubiera guardado aire de golpe. Nadie sabía la forma exacta del despliegue, pero todos reconocieron el patrón. Cuando la sierra deja de hacer ruido, es porque algo más grande acaba de ocupar su lugar. A esa hora, el UH-60 seguía en ruta circular, casi perezoso en apariencia, aunque abajo el Arpón 4 ya empezaba a mover piezas. La orden del capitán Rivas fue limpia, sin dramatismo. Cerco 14 kilómetros, sin presión directa. Nada más. En tierra caliente, una frase corta puede modificar la vida de 5 pueblos. Las Sankat se posicionaron como si conocieran cada curva desde antes de existir. No encendieron torretas, no activaron altavoces. Solo se colocaron. Una delante del crucero a la loma, otra en la salida hacia Pinolapa, y 2 más flotando en la línea polvorienta que lleva a Tepalcatepec. No bloqueaban caminos, bloqueaban opciones. Es diferente. La Guardia Nacional tomó Buenavista sin levantar polvo. El ejército cerró, a su modo silencioso, una brecha lateral donde más de un conductor local ha dicho alguna vez que los carros se pierden. Nadie quería que se perdieran hoy. Rocío, desde la ventana de su casa, alcanzó a ver un par de uniformes mezclarse con la sombra de un árbol. Esa imagen, tan normal para otros estados, aquí siempre trae un temblor tenue en el estómago. Ella no dijo nada. Solo cubrió a Marifer con una manta ligera, como si el ruido que venía de afuera pudiera enfriarle el pecho. En El Aguaje, don Leandro apagó la radio un momento para escuchar mejor. Quería confirmar que los perros del vecindario seguían callados. Sí, todos. Ese es el segundo signo de cerco, más confiable que cualquier app de noticias. En el aire, el FLIR recortaba contornos sobre la brecha de El Bejuco. Nada contundente, solo puntos dispersos de calor, como si varios motores hubieran estado encendidos hace minutos y ahora respiraran en el polvo caliente. Sin cambios visibles, dijo el observador. Pero Rivas no buscaba cambios, buscaba coherencia, y la sierra no se la estaba dando. 0641. El drone de ala fija envió una lectura irregular. 2 líneas de huellas que antes eran paralelas, ahora se abrían como horquilla hacia lados opuestos. No había aceleración brusca, no había marcas de frenado. Era una separación pensada para parecer natural. Capitán, posible división del convoy. Rivas no contuvo un gesto leve. No se dividen sin intención. Sigan, patrón. A esa misma hora, en una casa de Pinolapa, una señora mayor sacó las tortillas del comal antes de tiempo. Dijo algo que Marifer había escuchado muchas veces de los adultos. Hoy no me gusta cómo está el viento. Nadie le discutió. Aquí el viento no es metáfora, es advertencia. El Panther mantuvo un vuelo alto, apenas perceptible. Su sombra cruzó los solares de Buenavista como una línea fina, y varias personas la vieron pero no la siguieron con la mirada. En tierra caliente, mirar hacia arriba demasiado tiempo puede interpretarse mal, aunque nadie diga por qué. A las 06:48 llegó una pieza más del rompecabezas. Un trocona, vista desde la ladera este, avanzaba sola, sin prisa, sin acompañamiento. Desde la óptica térmica parecía un animal grande, sin rumbo, tanteando la vereda. Unidad aislada en la loma, informó el sniper. No sonaba a amenaza abierta, pero sí a pregunta. ¿Por qué estaría sola? Rivas pidió silencio total en radio. Ni música, ni claves, ni reporte meteorológico. Quería oír el ruido del rotor sin interferencias, porque ese ritmo, si cambia, dice más que cualquier palabra. Los operadores quedaron inmóviles. Por un momento largo, el cerro estuvo quieto. Ni gallos, ni perros, ni voces. Solo polvo flotando sobre piedras calientes. El observador del UH-60 rompió el silencio. Capitán, la unidad aislada acaba de apagar motor. Y el cerro, otra vez, dejó de respirar. El motor apagado de la trocona no generó alarma inmediata, pero sí una pausa distinta en todo el sistema.
En la sierra, los motores suelen morir después de una bajada fuerte o una falla mecánica. Pero en la loma, a esa hora, y con Windows, ese tipo de vehículo, la pausa tenía otra textura. La textura de alguien esperando respuesta. El sniper del Harpoon 4 ajustó su visor, no para disparar, sino para medir el entorno. No había movimiento alrededor, ni sombras cruzando la caja del vehículo. El calor residual del motor se disipaba lento, como si hubiera sido apagado por decisión, no por problema técnico. Se mantiene inmóvil, capitán. Rivas escuchó sin cambiar expresión. Observen, no anticipen. A unos kilómetros, Rocío preparaba agua caliente para calmar a Marifer, que seguía con las manos en las orejas. La niña no lloraba, solo respiraba rápido. No era el ruido lo que la asustaba, sino precisamente la falta de ruido. En esta región, cuando la sierra se queda quieta, todos sienten que están dentro de un cuarto donde alguien acaba de apagar la luz. En el aguaje, don Leandro volvió a encender el radio. Esta vez no hubo zumbido, solo una franja de estática limpia. Ese tipo de silencio en la señal suele significar que alguien cortó transmisiones locales para escuchar mejor las externas. «Eso no es normal», murmuró, como diciéndoselo al cerro. Nadie en su casa lo contradijo. En el aire, el UH-60 redujo levemente la velocidad. No era maniobra agresiva. Era un ajuste para sostener la vigilancia sin crear turbulencia. Desde arriba, la trocona parecía un punto oscuro tragado por la sombra de los pinos. «Capitán, no tenemos lectura de ocupantes. Eso es lo que me preocupa», dijo Rivas finalmente. A las 07:02, el drone de ala fija detectó otro trazo de huellas abriéndose desde un flanco distinto, casi paralelo, como si alguien hubiera intentado regresar al camino principal, pero dudó a medio trayecto. La huella no era fresca ni vieja. Era reciente, irregular, y lo más extraño, incompleta, como si el vehículo hubiera frenado, retrocedido y tomado una tercera opción aún más estrecha. «Comportamiento errático», reportó el técnico. Rivas dejó caer un dedo sobre el mapa. «No es errático. Están probando distancias nuestras». Mientras tanto, en un tramo de Pinolapa, el perro café volvió a ladrar, esta vez hacia la parte alta de la loma y no hacia el sur donde solía hacerlo. 3 ladridos largos, uno corto. Don Leandro lo escuchó desde el patio. «Ahora sí», dijo en voz baja. El viento cambió, apenas perceptible, pero en tierra caliente, ese tipo de movimiento basta para que la gente cierre ventanas aunque el clima no lo pida. Es una reacción antigua, casi heredada. Cuando el viento trae silencio, trae también advertencia. A las 07:10, desde uno de los flancos del cerco, un operador de GN observó polvo disperso levantándose en forma de abanico. No fuerte, no rápido, pero constante. Algo viene bajando de la loma. La frase viajó por radio como nota fría. No llevaba alarma, solo información, y fue suficiente para que el Panther ajustara ángulo de vigilancia. Marifer, ya más, tranquila, dibujaba círculos con el dedo en la mesa. Rocío, sin quitarle ojo, mantuvo la puerta cerrada, aunque la mañana ya había entrado completa. Nadie debía salir. No hasta que el silencio del cerro cambiara otra vez. A las 07:14, el UH-60 emitió una lectura nueva. «Capitán, calor puntual detrás de la trocona. No figura humana, pero sí actividad». Rivas se enderezó. «¿Actividad de qué tipo?» El observador tardó 2 segundos que parecieron largos. Intermitente, como si algo se acomodara. El sniper, viendo la misma imagen en tierra, añadió una frase que heló el canal. «Capitán, eso no es un vehículo abandonado. Nos están midiendo». El drone no tardó en confirmar lo que el FLIR insinuaba desde hace minutos. La sierra no estaba entregando un solo movimiento, sino 2. Las huellas que se abrían como horquilla en la pendiente no eran producto del desgaste del camino. Eran decisiones recientes, calculadas a media luz. Y cada decisión decía lo mismo. Alguien allá arriba no quería cruzarse de frente con el cerco. A las 07:20, el canal táctico recibió 3 lecturas simultáneas. Polvo fino avanzando hacia el este. Un rastro breve en dirección opuesta, hacia una barranquita seca. Y la trocona inmóvil, la del motor apagado, sosteniendo un silencio que pesaba como plomo en la garganta. El capitán Rivas repasó las 3 imágenes en la pantalla portátil.
No levantó la voz. Esto no es fuga, es partición. La frase cayó como piedra en un charco quieto. La Guardia Nacional en Buenavista ajustó posiciones sin hacer ruido. El ejército reforzó su presencia en la brecha lateral a Tepalcatepec. Ningún vehículo prendió sirenas. La instrucción era clara: no generar pánico. En los pueblos de Tierra Caliente, la diferencia entre calma y caos suele depender de 30 segundos de ruido no calculado. Rocío, desde la cocina, escuchó cómo la ventana temblaba levemente. No era rotor, no era paso de gente. Era el tipo de vibración que solo aparece cuando dos masas de aire se cruzan cerca del cerro. Aquí, la gente lo llama cruce de nervio. Ella abrazó a Marifer sin palabras. No hacía falta. A las 07:24, el Panther registró un resplandor térmico detrás de un matorral alto. No se veía vehículo completo, solo un foco caliente que se movía en semicírculos, como si alguien allí estuviera buscando ángulo o espacio. Movimiento atípico en segundo punto. Mantengan distancia, respondió Rivas. En el aguaje, don Leandro volvió a escuchar el radio. Esta vez sin zumbido, sin claves, sin voces. Una quietud casi artificial llenaba la frecuencia. Apagó el aparato. Se están acomodando, dijo, como si hablara con alguien invisible detrás de la puerta. A las 07:28, la trocona inmóvil hizo algo que ningún sensor había anticipado. No encendió motor, pero su temperatura interior subió 2 grados. No demasiado, pero lo suficiente para indicar presencia humana o equipo activado. El observador del UH-60 tragó saliva. «Capitán, hay actividad detrás y dentro del vehículo». Rivas inhaló despacio. «No intervengan. Aún no conocemos su patrón final». El viento cambió otra vez. En Pinolapa, el perro café ladró hacia la barranquita, no hacia la brecha principal. Ese detalle, insignificante en cualquier otro lugar, aquí era casi una confirmación. El movimiento real no estaba en la trocona, sino en lo que se escondía más abajo. A las 07:33, el drone captó un destello mínimo, metálico, en la parte baja del matorral. No un arma, no un reflejo de placa. Algo más pequeño, más calculado. ¿Qué es eso? El operador amplió la imagen. Parece un dispositivo de comunicación improvisado, como si estuvieran retransmitiendo. Rivas presionó el auricular. ¿Retransmitiendo a quién? Nadie en el canal contestó. En Buenavista, una ráfaga leve levantó hojas secas frente a la tiendita de Rocío. Marifer extendió la mano, como si pudiera atrapar una, pero Rocío la detuvo. No por miedo, sino por intuición. Hoy, incluso una hoja moviéndose tenía significado. A las 07:36, el FLIR del Panther mostró que la huella la que parecía menor, ahora crecía en forma de abanico. Alguien había acelerado. No demasiado, pero sí lo suficiente para intentar romper la línea de vigilancia lateral. El UH-60 transmitió una frase corta, casi susurrada. «Capitán, el punto viene directo hacia la zona muerta del cerro. Y esa zona, todos lo sabían, es donde la sierra deja de avisar. La zona muerta del cerro no es un punto en el mapa. Es un hueco de silencio donde las radios pierden carácter, los drones sufren interferencia natural, y hasta los perros dudan antes de ladrar. Queda entre dos lomas que se cruzan como si se cuidaran entre ellas. Cualquiera que opera en Aguililla sabe que entrar allí es como hacer un gesto a ciegas. A las 07:40, el rastro térmico del punto ese que parecía secundario, empezó a recortar la pendiente con un movimiento más firme. No corría, avanzaba como quien mide cada metro antes de dar el siguiente. Dirigiéndose a la zona muerta, confirmó el operador del UH-60. Rivas apoyó ambas manos sobre el mapa. Activen vigilancia pasiva en ese sector. No los provoquen. En Buenavista, Rocío escuchó algo casi imperceptible. Un cambio pequeño en el viento, como si el cerro hubiera exhalado desde la parte equivocada. No era ruido de helicóptero ni motor, solo un susurro irregular. Ella levantó la mirada un segundo, lo justo para confirmar que la luz había cambiado. Luego bajó la cortina de la ventana, como si fuera un reflejo aprendido. En Pinolapa, el perro café ladró apenas una vez, una sola. Después se echó al suelo, inquieto. Ese comportamiento no lo hacía desde la última vez que algo pasó por la barranquita sin anunciar. Aunque nadie lo dijera, todos en la zona entendían que
El animal actuaba como si supiera cosas que los humanos tardaban más en detectar. A las 07:44, el sistema del drone empezó a reportar ruido en la señal, no interferencia humana, interferencia del terreno. Una neblina térmica cubría la hondonada donde el punto este estaba por entrar. Capitán, perdemos resolución. Mantengan altitud. No crucen el límite. El Panther sostuvo un arco ancho, dejando libre la hondonada. No era abandono, era una maniobra exacta. La zona muerta puede deformar lectura, pero también puede actuar como embudo para quien intenta escapar. Rivas sabía que, si alguien buscaba romper cerco, ese sería el único lugar donde se atreverían. En el aire, el UH-60 redujo aún más la velocidad. El rotor sonó grave, contenido, casi flotando. La cámara marcaba un calor intermitente moviéndose entre matorrales bajos. «Se está deteniendo», reportó el observador. ¿Razón? No hay obstáculo visible. En el aguaje, don Leandro abrió nuevamente la radio. Nada, solo un hilo tenue de electricidad, como respiración metálica. «Ya entraron en sombra», dijo para sí. Su nieto lo miró de reojo. «¿Quién?» El viejo no respondió. A veces el silencio es respuesta. A las 07:51, una lectura llegó desde uno de los Sandcat, posicionados sobre una elevación secundaria. «Movimiento mínimo en la línea de árboles, capitán. Muy bajo». Rivas se inclinó hacia la pantalla. «¿Animal?» «Negativo. Patrón de calor irregular. Algo se agacha o revisa terreno». No era amenaza abierta, pero sí un comportamiento que no coincidía con actividades civiles. Cuando alguien se mueve bajo en esa zona, generalmente está buscando ver sin ser visto. En una casa sobre la vereda, una señora mayor pasó un trapo húmedo por la mesa aunque estaba limpia. Dijo un comentario casi en susurro. «No me gusta cuando el cerro mira de esa forma». Su hija, acostumbrada, no respondió. A las 07:55, los sensores del dron recuperaron claridad, justo cuando el punto este se aproximaba al borde de la zona muerta. La figura térmica se detuvo por completo. Ni un paso más. «Capitán», se quedó colgado en el límite. ¿Sin salir? Nada. La sierra se quedó quieta. Tan quieta que en Buenavista se escuchó cómo una lámina golpeó suave contra otra, producto del viento leve. Nada más. El operador del UH-60 rompió el silencio con una frase inesperada. «Capitán, estoy viendo 2 puntos, no uno». Y el segundo no venía registrado. El anuncio del UH-60 cayó como un balde de agua fría. 2 puntos térmicos, no uno. Y el segundo, más pequeño, más irregular, no tenía origen claro en los registros previos. En Aguililla, cuando aparece un punto que no debería estar ahí, la pregunta no es quién es, sino qué está esperando. A las 08:00, el operador ajustó zoom. El primer punto, el que venía entrando a la zona muerta, seguía detenido, inmóvil, como si marcara su propia frontera. El segundo, unos metros atrás, parecía moverse con un ritmo distinto, más bajo, más pegado al suelo. «Capitán, el segundo no coincide con huellas de vehículo». Rivas apretó la mandíbula. «Sigan lectura, no etiqueten todavía». En Buenavista, Rocío escuchó un golpe seco afuera. No era disparo, no era motor. Era el sonido de una fruta cayendo del árbol, uno de esos ruidos que normalmente nadie nota, pero que hoy provocó un pequeño sobresalto en Marifer. «Mamá, ¿ya se fueron?» Rocío acarició su cabeza. «Ahorita sí, mi amor. Todavía es temprano». Mentía con suavidad. Un tipo de mentir que aquí no destruye, sino protege. En El Aguaje, don Leandro volvió a probar el radio. Esta vez escuchó un sonido leve, continuo, como una conversación muy lejos, sin palabras reconocibles. «Alguien está abriendo canal de vuelta», dijo. Su nieto preguntó si era peligroso. El viejo negó con la cabeza, pero su mano tembló apenas. «No es peligro, es aviso». A las 08:06, el dron de ala fija recuperó estabilidad y mostró algo que no encajaba. 2 rastros térmicos superpuestos, como si uno siguiera al otro pero sin pisar exactamente las mismas huellas. «Capitán, el segundo punto está siguiendo al primero, pero a distancia fija». «¿Fija?» «Exacta. 6 metros». Eso no era comportamiento de animales ni de civiles. Era el tipo de patrón que alguien usa cuando quiere cubrir retaguardia sin exponerse. El Panther mantuvo su arco superior,
evitando entrar demasiado bajo. El FLIR captó cómo las sombras de los pinos se desplazaban lentamente sobre los dos puntos. Uno estaba detenido, el otro avanzaba de forma intermitente, como si coordinara respiraciones con el monte. En Pinolapa, el perro café se levantó por primera vez en casi media hora. No ladró, solo se puso de pie, mirando hacia la barranquita. Eso bastó para que una señora vecina cerrara la ventana sin soltar palabra. Aquí, los animales leen antes. A las 08:12, uno de los Sun-Cat reportó movimiento mínimo en la línea secundaria. Algo se está acomodando cerca del límite inferior. No vemos vehículo. Rivas pidió más datos. ¿Altura? Baja. Entre maleza. El capitán sostuvo un silencio largo, de esos que en otros lugares serían pausa, pero aquí son decisión. En una casa de Tecatepec, Tadeo observaba el cerro con la curiosidad de los niños que no entienden el peligro, pero sí el ambiente. Su abuela le dijo que se alejara de la ventana. Él obedeció sin protestar. Hace meses aprendió que cuando los adultos usan voz baja es porque el día no está normal. A las 08:18 llegó la pieza que faltaba. Capitán, el segundo punto cambió dirección. Ya no sigue al primero. Ahora parece estar buscando algo. El tono del observador no era de alarma, sino de desconcierto genuino. Rivas se inclinó hacia la pantalla, sin parpadear. ¿Buscando qué? No sé, pero se mueve como si reconociera terreno. No improvisa. En ese momento, el viento sopló desde la zona muerta hacia el valle, trayendo consigo un olor fresco, poco común para la hora. Hojas aplastadas. Era un aroma que aparece cuando alguien o algo se mueve entre matorrales recientes. Marifer, desde el piso, levantó la vista y dijo una frase que, sin querer, capturó la esencia del momento. «Mamá, el cerro está despierto». Rocío no supo qué responder. A las 08:21, el UH-60 transmitió la actualización más delicada del día. «Capitán, el segundo punto acaba de desaparecer del sensor, y no tenemos lectura de salida». El anuncio cayó seco. El segundo punto había desaparecido del sensor sin dejar rastro. No hubo lectura de salida, ni enfriamiento térmico, ni desplazamiento lateral. Simplemente se apagó, como si la sierra lo hubiera absorbido. A las 08:22, el operador del UH-60 ajustó el FLIR varias veces, buscando cualquier rastro de calor. Nada. Solo las sombras de los pinos moviéndose con el viento leve. «Capitán, no es pérdida de señal, es ausencia». Rivas cerró un momento los ojos. «Mantengan patrón. No cierren». La zona muerta del cerro, desde arriba, parecía igual que siempre, verde oscuro, irregular, inocente. Pero abajo, todos sabían que ese espacio escondía capas de terreno, piedras huecas, raíces gruesas y depresiones pequeñas donde cualquier persona podía agacharse sin ser vista durante minutos. No era magia, era geografía aprendida por generaciones que conocen los ritmos del monte mejor que cualquier satélite. En Buenavista, Rocío escuchó cómo un vaso vibró en la mesa sin motivo aparente. Una vibración leve, como si alguien hubiese pasado rápido por la calle, pero nadie estaba ahí. La mujer lo tomó con calma, aunque por dentro una corriente fría cruzó su pecho. Marifer dejó de dibujar y solo dijo: «Otra vez no me gusta el ruido que no suena, mamá». Ese tipo de frases, en boca de un niño, pesa más que cualquier reporte táctico. En el aguaje, don Leandro sintió un tirón en el oído. Su radio, que llevaba minutos mudo, soltó un soplido corto, una especie de «psst» sin dirección. No era interferencia típica. Era más parecido a cuando alguien prueba un canal clandestino para ver si está libre. El viejo frunció el ceño. «Ya andan hablando bajito», murmuró. Su nieto le preguntó si eso era bueno. «No, el que habla bajito no quiere que lo encuentren». A las 08:26, el dron recuperó lectura parcial del primer punto, el que estaba detenido en la entrada de la zona muerta. El calor se mantenía leve pero constante. No mostraba intención de avanzar, tampoco de retroceder. Punto primario detenido, no reacciona. «Déjenlo. El que nos importa es el segundo», dijo Rivas. En la colina frente a Pinolapa, el perro café volvió a levantarse, pero esta vez no miró al cauce ni a la brecha. Miró hacia el monte más alto, como si el peligro hubiera cambiado de dirección.
Eso bastó para que una vecina soltara un «¡Ay, virgen! El perro ya no sabe para dónde avisar». El comentario no era dramático, era diagnóstico. A las 08:33, uno de los Sandcat detectó un microsonido en su sensor ambiental. Hojas rozándose demasiado rápido para ser viento natural. «Capitán, algo se movió en el borde alto del cerro». ¿Lectura térmica? Negativa. Vacío total. Ese vacío total inquietó más que cualquier lectura de calor. La ausencia absoluta de firma térmica en un punto donde debería haberla suele indicar sombra profunda, terreno sobrepuesto o algo escondido en un recodo natural. No era señal de amenaza directa, pero tampoco era señal de paz. En una casa de Tepalcatepec, Tadeo jugaba con una tapa de botella, haciéndola girar en el piso. De pronto, la tapa dejó de moverse como si hubiera topado con una corriente de aire invisible. El niño levantó la vista, confundido. «Abue, creo que se detuvo el viento». La abuela revisó por la ventana sin asomar la cara. «El cerro está pensando, mijo». A las 08:38, el UH-60 hizo una pasada amplia. Desde arriba, el borde de la zona muerta brilló con un punto blanco repentino. Pequeño, efímero. Apenas un destello térmico. «Capitán, posible firma recuperada». Rivas se enderezó. «¿Es el segundo punto?» «No coincide con el tamaño. Es más pequeño». El operador calló un segundo, como si procesara algo más profundo que la lectura misma. «Capitán, parece que el segundo punto no desapareció. Cambió forma. Lo que estoy viendo ahora no estaba ahí hace un minuto». El destello blanco no era grande, pero sí lo bastante claro para romper el ritmo del UH-60. No coincidía con ningún registro térmico previo. Ni vehículo, ni motor, ni cuerpo humano expuesto. Era demasiado pequeño para lo primero, demasiado frío para lo segundo, demasiado irregular para lo tercero. Pero estaba ahí, en el borde superior de la zona muerta, como si la sierra hubiera decidido fabricar una nueva sombra. A las 08:40 el operador ajustó contraste. «Capitán, la firma no es constante, pulsa». Rivas soltó un leve suspiro, más cansado que preocupado. Pulso significa actividad controlada, no casual. El punto, ahora visiblemente distinto al original, se movió 2 metros hacia la izquierda. Luego se detuvo bajo un tronco caído. La lectura térmica cambió de blanco a gris pálido. Era como si algo se acomodara para no ser visto, usando la propia estructura del cerro. En Buenavista, Rocío escuchó cómo un pájaro chocaba contra la lámina del techo. Un sonido seco, rápido, inesperado. El ave se recuperó y escapó, pero el golpe dejó una vibración corta en el metal. «Mamá, ¿qué fue?» «Un pajarito, mi amor. Nada más». Pero en la sierra, incluso los pájaros cambian comportamiento cuando sienten que algo se acerca. En Pinolapa, el perro café dio un paso atrás. No ladró, no gruñó, solo retrocedió como si la línea del peligro hubiera subido de nivel. La vecina que lo vio desde la sombra murmuró: «Ese perro nunca retrocede. Algo raro anda arriba». A las 08:44, el drone volvió a marcar el primer punto, el que se había quedado detenido desde hacía casi media hora. La lectura mostraba que el calor había bajado medio grado. No era señal de salida, era señal de espera. «Capitán, sigue ahí. Está quieto». «La espera también es movimiento», contestó Rivas. La sierra se sentía pesada. No caliente, no húmeda, pesada, como si el aire quisiera quedarse pegado a las ramas para no bajar al valle. Los operadores del Arpón 4 notaban el fenómeno. Los sonidos de ambiente tardaban más en disiparse. Un pájaro que cantaba en una rama tardaba medio segundo más en perder eco. A veces eso ocurre cuando hay múltiples puntos de masa en movimiento sin ruido. Respiraciones contenidas, pasos lentos, ajustes milimétricos. A las 08:47 llegó un reporte desde la ladera secundaria. «Capitán, observamos hojas moviéndose en dirección contraria al viento». «¿Qué tanto?» «Lo suficiente para no ser casual». En el aguaje, don Leandro intentó encender la radio otra vez. Esta vez escuchó un sonido seco, metálico, como 2 objetos pequeños chocando muy cerca del micrófono. Ese tipo de ruido lo había escuchado antes, una vez, hace años, cuando un grupo todavía lejos probaba si la señal llegaba a la parte alta del cerro. «Ya empezaron», dijo.
Su nieto lo miró sin entender. ¿Empezaron qué? A acomodarse para salir. A las 08:51, el Panther detectó un cambio abrupto en el segundo punto. No se había desvanecido, se había encogido, adoptando la forma térmica de algo más pequeño, más compacto, como si se hubiera metido bajo un tronco o dentro de una depresión del terreno. Capitán, la forma nueva parece estar usando cobertura natural. ¿Intención? No se mueve al azar. En una casa de Tecatepec, Tadeo miró hacia el cerro. Las hojas en la parte alta parecían vibrar aún sin viento. Abue, ¿por qué el cerro se mueve solito? La abuela respondió sin mirarlo. Porque alguien allá arriba no quiere que lo vean. A las 08:55, el operador del UH-60 dijo algo que congeló la cabina por 2 segundos. Capitán, ahora tenemos 3 firmas. La nueva está alineada. Rivas se inclinó hacia la pantalla, sin sombra de duda en la voz. ¿Alineada con quién? La respuesta llegó como un susurro. Con nosotros. El anuncio de que la nueva firma térmica estaba alineada con el helicóptero no fue recibido como amenaza abierta, pero sí como una señal inquietante. En la sierra, nadie se alinea con fuerzas federales a menos que esté midiendo distancia, no buscando ayuda. A las 08:56, la cabina del UH-60 guardó un silencio distinto. No era la concentración habitual. Era el silencio de quienes entienden que el terreno acaba de cambiar reglas sin avisar. «Repitan lectura», pidió Rivas. El operador ajustó brillo. 3 firmas, una detenida, una encogida bajo cobertura y la tercera en línea visual con nosotros. No se mueve. En Buenavista, Rocío sintió un leve crujido detrás de la pared de madera. No era animal, no era viento, era la casa acomodándose a la tensión del ambiente. En zonas como esta, hasta los materiales parecen absorber miedo. Marifer dejó de jugar con la tapa de refresco y apoyó la cabeza sobre la mesa. «Mamá, siento que alguien está afuera». Rocío tragó saliva, sin mostrarlo. «Aquí estamos nosotras, mi amor. Nada más». A las 09:00, uno de los Sandcat en el flanco norte detectó un micromovimiento en la línea de arbustos. No figura humana, no vehículo, solo un movimiento de vegetación que parecía seguir un ritmo invisible. «Posible desplazamiento bajo», reportaron. Rivas no levantó la voz. «No visualicen como amenaza. Dejen respirar el terreno». En el aguaje, don Leandro encendió el radio y escuchó por fin una señal más clara. Un clic. Pausa. Clic. Una especie de clave rudimentaria usada por grupos para avisar que ya tomaron posición. «Se están acomodando para algo», dijo en voz baja. El nieto, nervioso, preguntó. «¿Para qué, abuelo?» «Para ver quién se mueve primero». A las 09:04, el dron captó que el primer punto, el detenido desde hace casi una hora, inclinó su firma térmica un poco, como si la masa interior hubiese cambiado de postura. No era aceleración, no era salida. Era un ajuste mínimo, casi imperceptible. «Capitán», el punto primario reaccionó a la alineación. Rivas se acercó a la consola. ¿Reaccionó cómo? No se aleja, se acomoda. La sierra parecía aguantar la respiración. Hasta los pájaros redujeron su canto. En Pinolapa, el perro café se agachó, algo que hacía solo en 2 situaciones: tormenta fuerte o presencia cercana que no entiende. La vecina que lo observó dijo: «Ese perro nunca baja la cabeza, nunca». A las 09:08, la firma alineada hizo un movimiento ínfimo. 2 pasos térmicos hacia atrás. No eran pasos humanos necesariamente. Podían ser ajustes de peso, inclinaciones, cualquier cosa que reorganizara distribución de calor. «Capitán, se está reubicando para mantener línea con nosotros». Rivas exhaló lento. «Eso no es defensa. Eso es lectura. Nos están leyendo». En una casa de Tepalcatepec, Tadeo sintió que el aire se volvió más pesado. No lo dijo como adulto. Lo dijo como niño que percibe cosas antes de entenderlas. «Abue, huele a hojas rotas». La abuela, sin ver hacia el cerro, respondió: «Eso quiere decir que alguien pasó cerca de donde no debía». A las 09:12, el Panther, desde su arco superior, detectó un fenómeno extraño. Por un instante muy breve, una franja térmica se iluminó como si algo hubiera cruzado entre las 3 firmas, sin dejar forma propia. «Capitán, registro de sombra térmica sin origen». «¿Sombra?» «Sí,
Una sombra, pero sin cuerpo. El operador aclaró la imagen y agregó con voz baja. Es como si algo hubiera pasado rápido, solo para ver cómo respondíamos. La frase dejó frío al equipo. En terreno abierto, un movimiento así indicaría maniobra de distracción. Pero en la sierra, especialmente en la zona muerta, significaba algo más delicado. Inteligencia de terreno. Alguien allá arriba no estaba huyendo. Estaba analizando. A las 09:15, el UH-60 envió la actualización final del minuto. Capitán, la firma alineada acaba de inclinarse hacia nuestro vector. No avanza, no retrocede. Simplemente, espera. Rivas se quedó mirando el monitor y dijo una frase que heló al equipo. Una firma que espera, no espera a nosotros, espera señal. La frase del capitán, una firma que espera señal, dejó un silencio pesado en el canal. No era una afirmación dramática. Era una lectura profesional de alguien que ha visto demasiadas mañanas quebrarse sin aviso. La sierra estaba quieta, sí, pero quieta de una manera calculada, como si cada árbol supiera exactamente cuándo moverse y cuándo congelarse. A las 09:16, el UH-60 ajustó su posición para mantener visión oblicua sobre las 3 firmas térmicas. El punto primario seguía detenido. El encogido permanecía oculto bajo un tronco, y el alineado parecía regular su distancia con una precisión que no se ve en movimientos improvisados. No genera calor extra, reportó el operador. Eso es disciplina, respondió Rivas. En Buenavista, Rocío abrió la llave del fregadero para que el ruido del agua tapara los sonidos externos. No funcionó. Cada pequeño eco seguía entrando por las paredes. La mujer observó a Marifer peinar su muñeca con una calma falsa que solo los niños inventan cuando no quieren asustar a los adultos. «Mamá, ¿ya pasó todo?» Rocío respiró hondo. «Todavía no, mi amor, pero estamos juntas». El tono era suave, firme, un filo pequeño de acero escondido entre palabras. En El aguaje, don Leandro escuchó algo que no oía desde hacía meses. Un clic único en el canal abierto. No fue clave criminal, ni interferencia. Fue un sonido breve, casi humano, como si alguien hubiera pulsado un botón y cambiado de opinión a la mitad. Ese clic significa que alguien escuchó lo que no quería escuchar, dijo el viejo. Su nieto se acercó más a la ventana, pero él lo apartó de inmediato. No asomes. Cuando el aire está quieto, el cerro oye todo. A las 09:20, uno de los Sandcat registró un fenómeno extraño. La sombra térmica, esa franja, que cruzó entre las firmas, reapareció unos segundos y luego desapareció de nuevo. No tenía borde, no tenía patrón claro, solo un paso rápido, como una respiración forzada entre dos cuerpos invisibles. Capitán, otra sombra sin origen. Rivas negó con la cabeza. Ninguna sombra se mueve sola. Están probando distancias. En Pinolapa, el perro café caminó en círculos, olfateando el aire. Luego se detuvo justo mirando al cerro, las orejas tensas. Un gesto mínimo, pero suficiente para que una vecina comentara. El perro dice que no se van. El perro siempre sabe cuándo se van. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a contradecirla. A las 09:24, el drone detectó un cambio súbito. El punto encogido, el que estaba bajo el tronco, incrementó su firma térmica en 2 grados. No era movimiento brusco, era un ajuste interior, como alguien girando el torso o acomodando un brazo en un espacio estrecho. Capitán, el punto 2 se prepara para algo. ¿Qué tipo de preparación? El operador tomó un segundo para contestar. La térmica está conteniéndose, como si esperara que otro diera la señal. En Tepalcatepec, Tadeo sintió un escalofrío aunque hacía calor. Se abrazó a sí mismo. Su abuela le puso la mano en el hombro. «Abue, ¿por qué el día está parado?» Ella no encontró respuesta mejor que la verdad. «Porque arriba, hijo, hay quienes solo se mueven cuando otros se lo piden». A las 09:27, el UH-60 captó un pulso leve proveniente del punto alineado. No era sonido, no era luz, no era radio. Era un microcambio térmico, un aumento y caída de 1 grado, como un parpadeo del cerro. «Capitán, señal térmica detectada». ¿Hacia quién? Hacia los otros 2 puntos. En la cabina, todos entendieron lo mismo. Los 3 puntos no estaban improvisando.
Estaban coordinándose sin moverse. Y eso, en una zona de brechas como esta, solo significa una cosa. Alguien quiere ver el entorno completo antes de escoger su salida. A las 09:29, un segundo pulso subió por la pantalla. El operador lo vio primero. Rivas lo escuchó segundo. La sierra lo sintió tercero. Capitán, el pulso viene hacia nosotros ahora. El segundo pulso cayó sobre la pantalla térmica como una gota helada. No fue más grande que el anterior, pero sí más claro, más decidido. Iba dirigido hacia el helicóptero, no hacia los otros puntos. Y eso significaba que alguien allá arriba, escondido entre los matorrales, estaba midiendo no el cerco, sino la reacción del Harpón 4. A las 09:30, la cabina del UH-60 tensó el aire. El rotor siguió girando normal, pero el ambiente dentro cambió como cuando un cuarto lleno de gente se queda sin aliento. «Confirmen pulso», pidió Rivas. El operador amplió la imagen. «Sí, capitán. Viene desde la firma alineada. Ritmo estable, no agresivo. Lo agresivo no se anuncia», murmuró el capitán. En Buenavista, Rocío tomó la mano de Marifer y la apretó sin querer. La niña la miró y dijo: «Mamá, ¿por qué tu mano está fría?» Rocío no respondió. El frío no venía del clima. Venía de ese silencio espeso que entraba por las paredes como neblina. A las 09:33 llegó un reporte desde un Sandcat ubicado en un punto alto. Movimiento mínimo en la línea del arroyo. No humano identificable. La frase parecía tranquilizadora, pero no lo era. En esta sierra, lo más peligroso no es lo que se ve, sino lo que no se identifica. Rivas habló sin elevar tono. Mantengan perímetro. No cambien posición. No provoquen. En El Aguaje, don Leandro escuchó el radio por enésima vez. Un sonido breve, un roce seco, cruzó la frecuencia. Solo uno. «Ya están marcando el minuto», dijo sin emoción. Su nieto preguntó qué significaba. Que alguien decidió que esta parte de la mañana ya no es de nosotros. A las 09:36, el dron detectó que el punto encogido volvió a cambiar su firma térmica. Pasó de compacto a extendido, como si algo bajo el tronco se hubiera estirado para ajustar postura. «Capitán, el punto 2 se activó. ¿Se mueve? No, pero está listo para moverse». En Pinolapa, el perro café dio 2 pasos hacia atrás, luego se sentó. Esa postura, sentado pero alerta, solo la hace cuando siente presencia cercana sin ruta clara. Las vecinas lo observaron desde el corredor. El perro dice que no es momento de salir, y todas regresaron a sus cocinas sin discutir. A las 09:40, el UH-60 captó un tercer pulso. Esta vez no venía solo del punto alineado. «Capitán, el pulso ahora es doble. Punto 1 y punto 3 respondiendo simultáneo». Rivas apretó el auricular contra el oído. «Doble pulso es coordinación interna. Están esperando orden». El Panther empezó a perder lectura parcial en la zona muerta. No por interferencia humana, por densidad del terreno. La sierra se cerraba, como si supiera que algo estaba por comenzar. El observador respiró hondo. «Capitán, el cerro está más caliente de lo normal». «Eso pasa cuando hay cuerpos escondidos», respondió Rivas. En Tepalcatepec, Tadeo dejó de jugar con la tapa de botella. La vio detenerse sin razón, como si el aire mismo la hubiera frenado. «Abue, ¿por qué todo está tan callado?» La abuela dijo algo que años atrás había escuchado de su propia madre. «Porque el cerro está contando pasos, hijo». A las 09:43, la firma alineada dio un movimiento mínimo hacia adelante. No era paso, no era carrera, no era salida. Era un acercamiento de observación. «Capitán, la firma 3 se aproxima 1 metro». «¿Uno solo?» «Sí, como si quisiera ver hasta dónde llegamos». El UH-60 mantuvo altura. El rotor sonaba limpio, frío, clínico. Pero el valle reflejaba otra cosa, una tensión que quemaba la piel. Y entonces, a minutos, las 09:45, sucedió algo que nadie esperaba. El punto primario, el más quieto de todos, inclinó su firma térmica hacia el cielo, exactamente hacia el helicóptero, y la lectura marcó un pulso, humano. El pulso humano cayó sobre la pantalla térmica como una sentencia suave. No fue alto, no fue claro, no fue constante, pero era humano. Eso significaba que el punto primario, el más quieto, el más paciente,
El más extraño no era sombra, no era tronco, no era truco del terreno. Era alguien respirando hacia arriba, hacia el UH-60, no para pedir ayuda, sino para confirmar presencia. A las 09:46, la cabina se quedó sin palabras por un instante. «Repitan lectura», pidió Rivas. El operador tragó saliva. Pulso suave. Cadencia humana. No sostiene ritmo, solo marca presencia. Rivas bajó la voz. Una advertencia silenciosa. En Buenavista, Rocío sintió cómo el aire de la cocina cambió de densidad. No era calor, no era viento. Era la sierra cerrándose sobre sí misma. Marifer, sentada en el piso, empezó a trazar círculos con el dedo, una costumbre que tenía desde pequeña cada vez que el ambiente la apretaba. «Mamá, siento algo aquí». Se señaló el pecho. Rocío la abrazó. «No es nada, mi niña». Pero ambas sabían que sí era algo. A las 09:48, uno de los Sandcat detectó un ruido de ambiente muy bajo, una vibración que no venía del viento ni del motor del helicóptero. «Capitán, sonido de fricción en la maleza alta. Ritmo irregular». Rivas respondió sin pausa. «Mantengan distancia. No respondan». Su tono tenía ese filo seco de los operadores veteranos que entienden cuando el terreno está probando límites. En el aguaje, don Leandro escuchó un golpecito en el techo, casi imperceptible, una pepita de árbol cayendo. Ese tipo de golpe, en un día normal, no llama la atención. Pero hoy, con la sierra tan cargada, sonó como un recordatorio. «Ya están en posición», murmuró. Su nieto preguntó si debía esconderse. «No, hijo. Hoy no buscan casas. Hoy se miran entre ellos allá arriba». A las 09:51, el drone mostró que el punto encogido, el que estaba bajo el tronco, volvió a aumentar su firma en un patrón escalonado. 3 subidas cortas, luego una caída larga. «Capitán, el punto 2 está respondiendo al pulso humano». Entonces son parte del mismo grupo. Nadie contradijo al capitán. La vegetación en la zona muerta se movió 1 centímetro. Solo 1 centímetro. Pero suficiente para que los operadores supieran que la hondonada estaba viva, cargada, expectante. «Capitán, hay ajuste en la línea de sombra. No anticipen. A veces la sierra también respira». En Pinolapa, el perro café se levantó de golpe. Avanzó 3 pasos y se detuvo mirando hacia el cerro, como si estuviera saludando a alguien invisible. Luego bajó la cabeza. Ese gesto heló a la señora que barría la entrada. «Ese perro está viendo algo que nosotros no». Y dejó de barrer. A las 09:55, el UH-60 redujo velocidad para evitar generar turbulencia. La cámara térmica captó que la firma alineada, la más cercana al vector del helicóptero, inclinó su masa hacia la derecha, como si formara un triángulo invisible con los otros 2 puntos. «Capitán, están formando patrón». «¿Qué patrón?» «Triangular, sin movimiento externo, coordinación interna». Rivas entendió lo que eso significaba. Cuando 3 firmas forman triángulo sin moverse, están definiendo espacio, no ruta. Un espacio que podría ser de encuentro o de salida. En Tepalcatepec, Tadeo dejó la silla y se acercó al borde de la puerta, aunque sabía que no debía. Su abuela lo jaló suavemente. «No mires al cerro cuando está pensando». «¿Por qué no?» «Porque te mira de vuelta». A las 09:58 llegó el dato más inquietante del día. «Capitán, las 3 firmas están sincronizando temperatura. Suben y bajan con diferencia de medio grado, al mismo tiempo. Coordinación completa, sin una sola palabra, sin moverse». La sierra quedó tan callada que el rotor del UH-60 parecía más fuerte de lo habitual, aunque no lo era. Era el fondo lo que había desaparecido. Gallos, perros, pájaros, todo absorbido por el cerro. Y entonces, en el punto primario, el pulso humano se repitió. Esta vez, más claro. El operador susurró: «Capitán, el pulso ahora tiene ritmo». Y ese ritmo parece señal de salida. El ritmo del pulso, esa cadencia humana que no debía existir allí, se sostuvo durante unos segundos que parecieron estirarse hasta quebrarse. 3 pulsos breves, 1 largo. 3 breves, 1 largo. Era señal, sí, pero una señal que la sierra entendía mejor que cualquier operador. Tiempo de moverse. A las 10, tocera. Las 3 firmas térmicas, el primario,
el encogido y el alineado, dejaron de oscilar. No hubo aceleración, no hubo dispersión, solo un descenso lento, casi elegante, como si cada una se disolviera hacia dentro del terreno. Capitán, pérdida gradual de masa térmica. ¿Salida? No. Absorción. La palabra cayó exacta. Absorción. El terreno, más que ocultarlos, parecía tragarse a los 3 puntos. La hondonada volvió a ser hondonada. El tronco volvió a ser tronco. La sombra volvió a ser sombra. No quedó lectura residual, ninguna estela caliente, ningún movimiento posterior. Como si nada, absolutamente nada, hubiera estado allí. En Buenavista, Rocío abrió apenas la puerta. Un dedo de luz entrando a la cocina. El aire, antes denso, ahora corría libre otra vez, sin ese peso invisible que la había acompañado toda la mañana. Marifer soltó un suspiro largo, cansado, de niña que no supo por qué tuvo miedo, pero sintió que era correcto tenerlo. ¿Ya se fue lo que estaba afuera, mamá? Rocío acarició su pelo. Sí, mi amor. La sierra ya abrió los ojos, y en esa frase había más verdad que en cualquier reporte oficial. En El Aguaje, don Leandro volvió a encender su radio. Esta vez sonó claro, sin clics, sin sombras de voces. Música ranchera de fondo. Un anuncio de feria local. Vida normal regresando como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Ya pasó, dijo el viejo. Su nieto sonrió, sin entender por completo. ¿Qué pasó, abuelo? Nada, mijo. A veces en Aguililla pasan cosas que no dejan huella. A las 10:06, el UH-60 realizó una pasada final. La cámara térmica mostró un cerro completamente limpio. No anomalías, no pulsos, no rastros. Rivas guardó silencio unos segundos antes de hablar. El terreno se cerró. No hay más lectura. Procedan a fase de observación prolongada. El operador aún miraba la pantalla como quien intenta recordar un sueño antes de que desaparezca. Capitán, ¿cree que eran 3 personas? Rivas negó. No sé qué eran, pero sí sé qué hicieron. Nos midieron y no quisieron cruzar. En Pinolapa, el perro café se levantó, meneó la cola y caminó hacia el sol como si nada hubiera pasado. La vecina respiró por primera vez en minutos. La sierra había devuelto su ritmo. En Tepalcatepec, Tadeo salió al patio con su pelota. Miró al cerro un segundo, luego al cielo, donde el UH-60 se alejaba lento. Abue, ya se escucha normal. La abuela sonrió cansada. Cuando el rotor suena parejo, la tierra descansa. A las 10:12, el helicóptero desapareció detrás de la loma. Y la sierra, por primera vez en horas, exhaló completa. Polvo levantándose suave, gallos cantando tarde, perros retomando ladridos sueltos, rutina reconstruida sin preguntas. Eso es lo que ocurre aquí cuando un operativo termina. No hay festejos, no hay titulares, no hay certezas. Solo un silencio que se acomoda y un pueblo que vuelve a caminar despacio por la misma tierra donde, horas antes, el miedo había dejado marcas invisibles. Porque en Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec, todos saben la misma lección. La sierra nunca dice todo lo que vio. Solo deja seguir viviendo a quienes la escucharon a tiempo. Y si llegaste hasta aquí, deja tu comentario. ¿Qué parte de esta mañana te habló más fuerte? No olvides dejar tu like y suscribirte para seguir más crónicas tácticas de la sierra.